¿Cómo están, amigos? Qué bueno saludarlos una vez más. Wow, ante toda la desinformación, ante la ola de teoría de conspiración, de bulos y tonterías por el estilo, me parece que este artículo que vamos a leer ahora es muy potente, es muy esclarecedor y me gusta mucho cómo está escrito porque estos hombres, Carlos Briones y Juli Peretó, dos grandes científicos, no se van con tonterías, te hablan directamente. Lo estás leyendo ahora mismo, viejo. Esto se titula El origen del coronavirus SARS-CoV-2, sí, no es broma, a la luz de la evolución. Tremendo título. Esto lo escribe el científico Carlos Briones, quien es titular del CSIC y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y también del Centro de Astrobiología, el INTA-CSIC. Y también lo escribe el señor Juli Peretó, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia. Los hombres saben. Estos hombres han estudiado esto toda la vida y nos traen este texto muy interesante que vamos a comenzar a analizar de inmediato. Comencemos. La situación tan extraordinaria que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 es solo comparable, salvando las distancias, a la que hace poco más de un siglo padeció el mundo con la gripe de 1918. Los efectos que ha producido el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en todos los países son de enorme gravedad desde los puntos de vista clínico, económico y también social. Ante ello, el personal sanitario está dando su vida, en algunos casos de forma literal, lamentablemente, para intentar salvar a la de los demás. Nunca les agradeceremos lo suficiente todo lo que están haciendo. Los científicos intentamos aportar también nuestro trabajo y experiencia al conocimiento de este virus y la lucha contra él. Tremenda intro, ¿no? Estos hombres saben escribir muy bien. Sin embargo, a la vez también se están difundiendo, y aquí nos vamos al meollo del asunto, por distintas vías informaciones falsas, sesgadas y malintencionadas sobre todo lo relacionado con esta pandemia. En un mundo globalizado en el que triunfan los bulos propagados a velocidad meteórica por todo el planeta, uno de los temas que está generando mayor desinformación es el relativo al origen del SARS-CoV-2. Así, los conspiranoicos más imaginativos han afirmado que es un virus artificial, fabricado en un laboratorio. ¿Qué es lo primero? Primer subtítulo. La ciencia no se basa en opiniones. Así de directo. A diferencia de los opinadores, los científicos se basan en datos y en el pensamiento racional. Así, tras comparar a escala molecular este virus con otros relacionados que se han caracterizado durante las últimas décadas, desde que en 1965 fue descrito el primer coronavirus, nos dicen precisamente lo contrario. O sea, aquí poniendo un poquito de historia, ¿no? O sea, ya de los coronavirus los conocemos desde 1965, no empezamos a conocerlos ayer. La historia les juega en contra a los conspiracionistas. El SARS-CoV-2 no es un virus artificial, así de claro, sino que ha surgido por selección natural, a partir de otros del género beta coronavirus dentro de la familia Coronaviridae. Su genoma, una cadena obviamente de ARN de unos 29.900 nucleótidos de longitud, muestra diferentes porcentajes de similitud de secuencia con respecto a los otros 6 coronavirus humanos ya conocidos. Entre ellos hay 2 que se hicieron tristemente famosos en los primeros años de este siglo, los cuales son el SARS-CoV-1, causante de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, que es de nombre SARS, se hizo muy conocido en 2002, y el MERS, que tiene origen en camellos, que produjo la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio, eso fue en 2012. Los análisis de las secuencias genómicas muestran que, como los demás coronavirus humanos, SARS-CoV-2 es también de origen animal. Y con esto ya debería bastar, deberíamos estar listos con el artículo. Pero estos hombres van a seguir mucho más allá, porque van a ir desmontando la teoría de conspiración una por una y con tremendos argumentos, fíjate. Representa un nuevo caso de zoonosis, el SARS-CoV-2. Sí, es decir, una infección producida a través de un salto de hospedador del patógeno, desde otra especie animal hasta la nuestra. Por ejemplo, un coronavirus muy similar al SARS-CoV-1, responsable de la epidemia de 2002, fue en su día identificado en civetas de palmera comunes de un mercado de animales vivos en Guangdong, también en China. Mira cómo se repite el patrón, también en China, también de un mercado, también de animales, también un hospedero común, así como en trabajadores del mismo mercado.
Otra coincidencia. Por su parte, el nuevo SARS-CoV-2 no tiene el SARS-CoV-1 como el pariente más cercano. Al día de hoy, los miembros del género beta coronavirus, más parecidos al virus causante de la COVID-19, se han encontrado en murciélagos. El virus llamado BAT-CoV, RAT G13, que infecta a la especie Rhinolophus affinis, y en pangolines malayos, con varias secuencias detectadas en la especie Manis javanica. El pangolín malayo es un gran sospechoso, ¿no? Este pangolín que se traficaba, obviamente de manera ilegal, desde Malasia hasta China. Pero la transmisión directa desde estos mamíferos a los humanos en épocas recientes es muy poco probable, dada la gran distancia genética, obviamente, entre dichos virus. El linaje del SARS-CoV-2 podría haberse separado de los coronavirus de murciélago conocidos hace al menos 40 años. Por tanto, se están buscando coronavirus más similares al SARS-CoV-2 en otras especies X que hayan podido actuar como intermediarias en el salto definitivo hasta los humanos, que es la que pensamos que sería el pangolín. Otra opción es que a partir de una transmisión lejana desde murciélagos o pangolines, este coronavirus haya evolucionado en nuestra especie durante mucho tiempo de forma asintomática, o sea que estuvo en nosotros de forma silenciosa, sigilosa, hasta que hace pocos meses aumentó su virulencia y comenzó a producir la enfermedad del COVID-19. Esa es una hipótesis también muy potente y muy interesante de estudiar. Un dato muy interesante es que al analizar en detalle la secuencia de aminoácidos de la proteína que forma las características espículas de diferentes coronavirus, la del SARS-CoV-2 presenta algunas diferencias muy claras con respecto a las demás familias. Dichas mutaciones y sobre todo la inserción de 4 aminoácidos en un lugar concreto de su estructura no podrían haber sido predichas por ningún científico a partir de los datos genómicos previamente conocidos. O sea, esto era difícil de prever que funcionara así. O sea, sabíamos desde 2007 que el mercado de Wuhan era complicado y que era caldo de cultivo para todo esto, pero era imposible anticipar que iba a evolucionar de esta manera. O sea, la evolución es súper impredecible, ¿no? En todo sentido. De hecho, el genoma del SARS-CoV-2 ni siquiera contiene los rastros que dejarían atrás las técnicas usadas para hacer ingeniería genética en el virus. O sea que los científicos ya se han dado cuenta analizando este ARN y que lo están analizando todos los días. O sea, esta secuencia genética la están analizando, no te quepa duda, todos los científicos de todo el mundo todos los días. Hay un gran incentivo para llegar al fondo de esto. Y ninguno, o sea, de hecho todos se han dado cuenta de que no existe un rastro genético de mano negra, por decirlo de alguna forma. O sea que no hay manera de encontrar los pasos que habría dejado alguien que hizo esto de manera artificial. Y eso ya es mucho decir. Eso es muy potente. O sea, con esto se desmonta mucho de lo que se ha dicho. Pero sigamos leyendo porque hay más. Además, se ha comprobado que la interacción entre esta proteína de las espículas del SARS-CoV-2 y el receptor celular, que recuerden es el AAC2, no se produce, según sería esperable, de un proceso diseñado para optimizar ese contacto y por tanto para tratar de generar un virus más eficiente infectándolo. O sea, si es que alguien hizo esto, si es que un científico hizo esto, no era muy hábil realmente. Bueno, primero sí era muy hábil porque creó un virus de la nada y eso o sea, ¿cómo se hace eso? ¿Algún conspiranoico nos puede explicar cómo se hace? Porque no lo tenemos muy claro. Y segundo, para haber sido tan inteligente para haberlo hecho, después comete un error y es que el virus no es especialmente eficiente al momento de ser infeccioso. O sea, el virus responde a una eficiencia muy parecida a la de la naturaleza, por no decir igual a la de la naturaleza, no ingeniería genética de un laboratorio. ¿Cómo se explica eso? Mira este siguiente subtítulo, desprecio de la ciencia. Hay mucho de esto, ¿no? Leamos acá. A diferencia de cómo trabajan los ingenieros, sean estos industriales o genéticos, la evolución biológica no va en busca de la perfección. La evolución biológica no va en busca de la optimización, sino que hace bricolaje con lo disponible. Las soluciones que adopta no son las óptimas, solo aquellas suficientes, viables en cada caso, como para seguir avanzando. Este es un buen ejemplo de ello. Por tanto, no es defendible que uno de esos científicos locos de las malas películas de ficción hubiese sido capaz de idear, y mucho menos de sintetizar, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo, un virus como el SARS-CoV-2. De hecho, esta es una curiosa característica de los conspiranoicos. Desprecian toda la evidencia que les llega desde la ciencia, pero al mismo tiempo nos otorgan a los científicos unas capacidades extraordinarias,
como sería la de construir un nuevo virus en un laboratorio. Son interesantes las lógicas de los conspiracionistas. Dicen, no, cuando tú presentes la evidencia, no, ¿por qué a los científicos no les hacemos caso? Pero al mismo tiempo, los científicos todo lo pueden crear un virus secreto en un laboratorio oscuro, eso sí que pueden, pero darte evidencia, eso no. Medio raro. Por el contrario, la naturaleza sí sabe hacerlo cuando dispone del tiempo suficiente y se produce un contacto estrecho entre distintas especies animales con la frecuencia necesaria. En este caso, ambos requisitos se han podido dar en el sureste asiático, especialmente en los mercados de animales vivos, como el de Wuhan, en la provincia china de Hubei, con lo que la naturaleza ha podido exhibir todo su potencial. Como hemos dicho, ahí estaba el caldo de cultivo para este virus en particular. O sea, China hizo todo lo que tenía que hacer para que esto ocurriera, que era dejar el mercado ahí a sus anchas. Propaganda conspiranoica. A mí me gusta mucho cómo está escrito este artículo. Se lee muy fácil, se lee muy bien, pero al mismo tiempo tienen buenos argumentos y van duro. O sea, estos tipos no te dicen, oye, no, es que cada uno con su opinión. No, van duro. Ustedes desprecian la ciencia, ustedes están mintiendo, no tienen bases y ahora fíjate, propaganda conspiranoica, así directo, estamos en theconversation.com, viejo, creo que no lo dije. Este es el medio donde estamos leyendo este tremendo artículo. Otra de las hipótesis infundadas, así de claro, infundadas en relación con el origen de la pandemia, que se está poniendo sobre la mesa desde el 14 de abril en algunos medios de comunicación norteamericanos, como un columnista del Washington Post y la cadena Fox, alentados desde la Casa Blanca, eso es mucho decir. Washington Post y cadena Fox alentados desde la Casa Blanca, ellos están aquí hablando claro, es que el SARS-CoV-2 se liberó desde un laboratorio, ¿no? Del Wuhan Institute of Virology, que este laboratorio existe, o sea, no es una invención de los conspiranoicos del laboratorio, pero lo que sigue así. En este centro sí se ha trabajado, eso es efectivo, con el coronavirus del murciélago, ¿cierto? El Bad-Cov-Rat-G13. Sí se ha trabajado. Pero, y ojo a lo que sigue, tal como ha indicado en un comunicado del 16 de abril, el eminente virólogo Edward H. Holmes, investigador de la Universidad de Sydney, Australia, y autor de varios artículos sobre el origen del SARS-CoV-2, también citados más arriba, dada la gran distancia genética ya comentada, resulta evidente que este virus de murciélago no puede ser el antecedente directo. No, amigos, no puede serlo del que se está produciendo, el que está produciendo la pandemia del COVID-19. Esta pura frase, esta pura afirmación, que obviamente tiene un montón de evidencia detrás, pero esto que está subrayado, y lo voy a leer de nuevo porque es importante. Dada la gran distancia genética ya comentada, resulta evidente que este virus de murciélago, el que estaban utilizando en el laboratorio, no puede ser el antecedente directo del que se está produciendo hoy, del que produce hoy la pandemia del COVID-19. Y eso desmonta muchas cosas. Esto aclara el video italiano que está dando vueltas como, wow, los científicos están investigando con el virus del murciélago. ¿Qué puede ocurrir? Ojalá que no ocurra nada. Wow, lo dijeron hace 20.000 años atrás. Bueno, aquí está la respuesta. Esto desmonta varios videos de conspiración. Esto desmonta el video de Dross. La desinformación disfrazada de entretención, ¿cierto? Lo desmonta. Gran parte de ese video se desmonta con esto. Interesante, ¿no, amigos? Como la evidencia es tan potente. Sigamos leyendo. De forma muy gráfica, Rasmus Nielsen, genetista de la Universidad de California de Berkeley, ha indicado en su cuenta de Twitter que ambos virus son tan similares entre sí como una persona y un cerdo. Me gusta cómo escriben. Sin embargo, a la hora de valorar el impacto de esas noticias infundadas, no podemos pasar por alto que una encuesta reciente cifra, atención con esto, en un 48% la población de ciudadanos estadounidenses que consideran al presidente Trump como una fuente de información fiable sobre el coronavirus. Casi la mitad de Estados Unidos piensa que el presidente Trump es un científico y que tiene información confiable sobre el coronavirus, que él conoce muy bien. La misma persona que dijo que en abril el virus iba a morir porque iba a hacer más calor. Y la mitad de la población cree que es fuente confiable. ¡Wow! Bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Además, al bulo del virus fabricado en un laboratorio y luego librado desde él, ya se ha sumado incluso un premio Nobel, y que este señor, hay que decir que es un irresponsable, un premio Nobel que propone, sin ningún fundamento bioquímico,
sin ningún fundamento genético, sin ningún fundamento evolutivo, que el SARS-CoV-2 contiene secuencias del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, causante del SIDA. Wow, ya aquí ya uno... el que inventa más gana, el que inventa la ridiculez más grande gana. Aquí este señor premio Nobel, que bueno que no lo nombren para no darle famita, esta persona que ya le da lo mismo, ya no le importa. Aquí él encuentra algún remanente de un virus que a través del tiempo se acumulan, porque eso ocurre, y dice, ah, no, esto tiene fragmentos del VIH, o sea, claramente lo pusieron los científicos locos acá, ¿cierto? Esto lo está hecho por un laboratorio, porque yo veo aquí un remanente y porque yo dije. Ya no se esfuerzan, o sea, ya la teoría de la conspiración ni siquiera tiene respeto por su propio público. Les da lo mismo, ya inventan lo que quieren, no les importa. Esto nosotros no lo tenemos que dejar pasar. Y hay que acordarse de estas declaraciones, hay que acordarse de lo que están diciendo y hay que acordarse cuando no tengan razón, porque no tienen razón. Y no lo tenemos que dejar pasar porque esto le hace mucho daño a la ciencia, le hace mucho daño a la divulgación, le hace mucho daño a la creencia que la gente tiene con respecto al método científico, con respecto a la verdad científica. Lo daña tremendamente porque esto son cosas al azar simplemente. Sigamos leyendo. Muchos virus, incluyendo los coronavirus, el VIH y el virus del resfrío común, contienen fragmentos genómicos similares adquiridos en algún momento lejano de su pasado evolutivo, pero eso no tiene nada de extraordinario. No, el resfrío común también ocurre, que puede tener remanentes, puede tener pequeños fragmentos de cualquier cosa que se haya adosado para sí a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que el 50% del SARS-CoV está hecho de VIH. No quiere decir eso. No quiere decir que fue hecho en un laboratorio tampoco. Está muy lejos de ser así. Ante toda esta serie de bulos, y que me gusta que le llamen así, la OMS ha tenido que salir al paso para nuevamente recordar que el origen más probable del coronavirus SARS-CoV-2 es la infección desde animales no humanos. Porque eso es lo más posible, no es la hipótesis más plausible. El culpable es la promiscuidad viral. Me gustan los subtítulos que ponen. Contrariamente a la idea del escape desde un laboratorio, el origen de este nuevo coronavirus humano en la naturaleza está claramente apoyado por esa promiscuidad viral que mencionábamos. En este contexto, merece la pena recordar los datos aportados por el zoólogo y ecólogo norteamericano Peter Daszak desde su cuenta de Twitter. Él dice, en torno al 3% de la población rural del sudeste asiático tiene anticuerpos frente al coronavirus de murciélago, y se ha calculado que aproximadamente 1.7 millones de personas se exponen cada año a estos virus animales. Claro, esa exposición hace que adquieran anticuerpos, evidentemente, porque están todo el día teniendo esta relación que ellos seguramente no quieren, pero por sus condiciones de vida la tienen. A partir de ahí, sin duda, la evolución puede hacer el resto. Por supuesto, ¿no? La evolución con mucho tiempo puede hacer muchas cosas. Así, por todo lo que hoy sabemos, es inverosímil, esa es la palabra, inverosímil, que el paciente cero de esta pandemia fuera un trabajador del Wuhan Institute of Virology infectado por el VAD-CoV-RAT G13. Y es impresionante que lo tengan que decir. O sea, estos científicos de gran renombre y que saben de esto, que lo han estudiado toda la vida, o sea, ellos han dedicado su vida a esto, no están hablando porque es su opinión, es porque lo estudiaron. Tienen que decir esto, o sea, tienen que empezar a aclarar tonterías. Una persona que su tiempo es muy valioso y que seguramente está dedicado a investigar, tiene que parar un minuto para decirte, oye, no está creado en un laboratorio, viejo, no tiene sentido. Tiene que decirlo, tiene que venir aquí a contárnoslo a todos nosotros, porque lamentablemente la teoría de la conspiración se ha ampliado tanto gracias a lo que sabemos, ¿no? A la gente que la está llevando porque creen que es divertido, que ellos lo tienen que salir a desmentir. Esto en otro tiempo habría sido impensado, amigos. Impensado. Es lamentable realmente. Sigamos leyendo. No hay ninguna prueba de que en este instituto o ningún otro se hubiera trabajado con el virus humano SARS-CoV-2 antes de que las autoridades chinas comunicaran las primeras infecciones en Wuhan. Eso fue el 30 de diciembre de 2019. De todos modos, y aquí también hay que dudar, dado cómo se suele manejar la información en ese país, en China, y los antecedentes que existen, valdría la pena investigar a fondo si se ha producido una ocultación de datos sensibles sobre este tema. ¿Vale la pena investigar de que el gobierno chino puede mentir? Sí, porque no se caracterizan precisamente por ser transparentes.
En cualquier caso, esta hipótesis, sin fundamento científico, pero probablemente útil en el tablero de la geoestrategia mundial, sobre todo en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y qué bueno que lo tengan claro, porque está mencionando que este argumento no tiene fundamento científico, pero que es útil para los políticos. Y eso hay que tenerlo súper claro. Debería responder a algunas preguntas clave de partida. ¿El supuesto escape del laboratorio habría sido deliberado, fue intencional o fue un accidente? Eso para partir solamente. Si fue intencionado, ¿con qué objetivo se hizo? ¿Quién sería el responsable? Ante las afirmaciones sin pruebas, estas preguntas quedan sin respuesta. Por otra parte, incluso suponiendo que fuera cierta la idea del escape desde el laboratorio o desde cualquier otro laboratorio, con ello no se estaría diciendo nada acerca del origen evolutivo del SARS-CoV-2. Y eso es clave y a mí me llama la atención que no se hable más de esto, porque la gente dice, no, es que esto lo crearon en el laboratorio. Ya, pero ¿cómo? O sea, tienes que explicar cómo. No es tan fácil como decir, no, es que los científicos lo hicieron. Porque cuando uno les pregunta cómo, los conspiracionistas responden, no, es que ellos son muy inteligentes y ellos lo ven. Claro, ahí son inteligentes. Para crear cosas, para crear locuras son inteligentes. Pero cuando tienen la evidencia que contradice lo que tú dices, están vendidos, están vendidos el cabal. Es una contradicción eterna. No tiene ningún sentido. El decir que el virus lo crearon en un laboratorio no explica cómo lo crearon, y eso hay que explicarlo, porque al día de hoy no se sabe cómo se hace eso. O sea, cuéntanos, dennos una clase, amigos conspiracionistas, dennos una clase de cómo crear un virus que le falta un 6% de material genético, o sea, hay un 6% que no conocemos nada. ¿Cómo crean eso de la nada? ¿Nos pueden explicar eso? Porque a mí me interesaría mucho. Si es que alguien me lo explica, yo hago un video aquí en el canal exclusivo de eso. ¿Cómo hacer un virus con todo ese material genético que falta? Sería interesante, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen la respuesta. ¿Por qué lo inventaron? La respuesta no está, no existe. Lo más probable, la hipótesis más plausible, que insisto, hay que investigar y vamos a llegar al final de esto en algún momento, hay que seguir investigando, pero la hipótesis más plausible que tenemos al día de hoy es que es zoonosis esto. Que el virus empezó en un animal, se saltó a una especie intermedia o quizás sigilosamente evolucionó dentro de nosotros, también puede ser, y luego salta al ser humano. Eso es lo más plausible, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, ha pasado anteriormente, VIH, MERS, SARS-CoV-1, ha pasado. ¿Qué tiene de extraordinario? Es mucho más extraordinario creer lo otro. Sigamos leyendo. Por todo lo comentado más arriba, parece imposible que el virus fuera artificial. Imposible, así. Si su origen es natural, nos encontraríamos de nuevo en el punto de partida. ¿Qué es lo que explican estos científicos? Esa postura es parecida a la de quienes, en el ámbito de la investigación sobre el origen de la vida, mantienen que microorganismos ya completamente formados llegaron a nuestro planeta hace unos 4.000 millones de años a bordo de meteoritos o núcleos cometarios. Tal hipótesis, conocida como litopanspermia, no responde a las preguntas sobre el origen de la vida, sino que simplemente las cambia de lugar, lo que es peor. Se convierte en un problema intratable por la ciencia, indistinguible del creacionismo. Claro, él da un ejemplo muy bueno porque hay algunos que dicen, yo no sé cuál es el origen de la vida. Lo mismo que ocurre con el SARS-CoV-2. Yo no sé cuál es el origen del SARS-CoV-2. Entonces se inventan una alternativa para no responder la pregunta. Entonces sería, yo no sé cuál es el origen de la vida, pero creo que llegaron los organismos ya listos. O sea, llegó todo fabricado desde un meteorito. Ya, pero no respondiste cuál es el origen de la vida. O sea, ahora hay que responder cuál es el origen de la vida del meteorito. Y después empezar para atrás a responder eso. Con el SARS-CoV-2 ocurre lo mismo. Ellos no dicen, mira, el origen del SARS-CoV-2 desde la teoría de la conspiración es este, sino que dicen, lo creó un científico. Listo. Ahí se acabó el tema. No, pues que no se acabó el tema. Ahora tienes que explicar, o sea, te pusiste otro problema. Incluso es más difícil de explicar ahora, porque tienes que explicar cómo un científico loco en las sombras creó algo que nadie más sabe crear y que solamente lo sabe él. O sea, tienes que explicar algo súper improbable. ¿Se entiende, no? O sea, esta explicación conspiranoica lo único que hace es complicar las cosas, no las resuelve en ningún caso. Pone todo completamente más difícil, pero obviamente es más entretenido, ¿cierto? Y uno dice, y esta es la explicación porque me calza simplemente en la cabeza. Yo digo, lo creó alguien, no entiendo cómo lo creó, pero lo creo y ya está. No es así, hay que explicarlo y no lo han explicado. Ya no dejemos pasar estos argumentos. A mí me da mucha rabia porque ellos lo sueltan simplemente, lo dejan caer y que le caiga el que le caiga, ¿cierto? El que lo cree, bueno, ahí lo dejo. No, ya no los dejemos pasar porque son completamente
impresentables y no están a la altura de la explicación. Uno, ante esos argumentos, debería decir, oye, ¿qué estás diciendo? O sea, no tiene ningún sentido y uno debería dejar de escuchar simplemente, porque no hay base, ¿vale? Sigamos leyendo, nos queda el último párrafo. En el siglo XVIII, David Hume y Pierre-Simon Laplace nos enseñaron que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Ante las afirmaciones de un origen artificial del SARS-CoV-2 o de un escape desde el laboratorio de Wuhan, sus autores no aportan ninguna prueba, ni siquiera ordinaria. Por tanto, no demos ningún crédito a los bulos y centrémonos en lo que dice la ciencia, porque solo la investigación en los campos de la virología, la genética y la evolución nos permitirá conocer cómo se originó este virus. Ello va a contribuir de manera decisiva al desarrollo de fármacos y vacunas, con los que finalmente lograremos vencer a la pandemia del COVID-19. Tremendo artículo el de hoy, que sale en The Conversation, y tremendos científicos también. Carlos Briones y Juli Peretó son unos grandes. Ellos escriben directo, o sea, no tienen miedo, te dicen las cosas como son. Esto es un invento, es un bulo, no tiene sentido, y los conspiracionistas desprecian la ciencia. Y es así. Es así. Como te digo, hay que seguir investigando. Y vamos a estar atentos a eso. No te quepa ninguna duda de que vamos a traer todo lo nuevo que salga. Pero este artículo a mí me parece que es oro puro. Amigos, si han disfrutado esto, ese like se agradece mucho. De verdad que se agradece mucho. Si no estás suscrito, suscríbete para formar parte de esta comunidad de divulgación científica. Gracias por estar, espero que les haya gustado y les voy a dejar el link de este artículo en la descripción, porque yo sé que ustedes quieren tener muchos argumentos para discutir con los conspiranoicos, que es algo que lamentablemente hay que hacer hoy en día, o de repente para dar argumentos a la familia que a veces dicen, no, que el virus lo creó un laboratorio. Bueno, para dar algunos argumentos ahí con la tía, con el tío, te voy a dejar el artículo para que tú también lo tengas en tu poder. Te mando un abrazo y como siempre, gracias por estar. Chao.